lo van a ver ustedes con bastante frecuencia, ¿no? En diferentes magnitudes. Entonces tenemos que un poco definir y estar prevenidos ante este cuadro, realmente que puede ser catastrófico en nuestras emergencias, ¿no? Entonces, estas hemorragias postpartos lo vamos a definir nosotros como la hemorragia que ocurre definitivamente, como su nombre lo dice, postparto, posalumbramiento. Se cuantifica más o menos un promedio del sangrado por vía vaginal o por vía alta o cesárea, ¿no? Este es un término aproximado que es de 500 centímetros cúbicos por vía vaginal o 1000 centímetros cúbicos por vía alta, ¿no? Eh, Nosotros cuando tenemos un parto vemos la cantidad de sangre que fluye y aquel que está acostumbrado a ver esto no le llama la atención, ¿no? Calcula más o menos cuánto es el promedio que está perdiendo. De igual manera, cuando se opera una cesárea, uno está tranquilo, ve el sangrado que fluye, pero nos calcula más o menos cómo está yendo el volumen, ¿no? Viendo la pantalla, viendo el sangrado que pueda tener la paciente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya usted puede sacar su conclusión que un sangrado por vía vaginal mayor de 500 centímetros cúbicos, algo debe suceder adentro. Si es un parto vaginal, tenemos que pensar probablemente que sea un cuadro de anatomía, de repente es un cuadro se queda parte de la placenta, parte de las membranas, o un cotílogo aberrante, algo que les haga sangrar a la paciente, ¿no? Y si es vía transcesárea, probablemente estemos frente a un cuadro de anatomía o el cirujano se llevó las arterias uterinas y el sangrado es masivo ahí, ¿no? Entonces, eso más o menos es lo que tenemos que definir nosotros como las hemorragias postparto, ¿no? Por vía vaginal, un promedio de 500 centímetros cúbicos y por vía alta, un promedio más o menos de 1000 centímetros cúbicos. Ahí la teoría lo define como proveniente de los genitales internos y externos. Bueno, eso es obvio, ¿no? En este cuadro de las hemorragias, definitivamente es un cuadro que llama la atención y muy preocupante para todos los países, ¿no? Nosotros, las estadísticas que yo lo saco más o menos en el año 1990, 95, 96, se tenía un promedio de 265 muertes maternas por hemorragia. Es altísimo, ¿no? Realmente, como yo le decía en alguna oportunidad, no debería morir ninguna paciente por sangrado en un hospital nivel 3, ¿no? Pero esto ocurre, ¿no? Ocurre, pues usted sabe que nivel 3 tiene banco de sangre, tiene sangre provista, trabaja las 24 horas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hasta el año 2095, del 2000, 1995 al 2000 aproximadamente, esto cae más o menos a 185 a través de los protocolos que se realiza, a través de los bancos de sangre que van apareciendo en cada hospital, etcétera, ¿no? Y así mismo fue cayendo esto hasta el año 90, 2010, un promedio de 90. Hasta el año 2018, más o menos, esto cae un promedio de 60, 62 muertes por año, ¿no? Definitivamente íbamos muy bien, pero a raíz que aparece este cuadro de pandemia, esto ha cambiado todas las estadísticas, ¿no? Se vuelve a incrementar la mortalidad materna, no tanto por el problema del sangrado, sino por este problema que ya ustedes conocen mejor de las complicaciones de la neumonía, ¿no? Pero les pongo ¿cómo se llama? En conocimiento para que tengan ustedes, para que vean cómo este cuadro se va disminuyendo, pero tiende a aumentar, ¿no? Evidentemente esto puede ocurrir en un hospital nivel 3 si uno no está alerta, no está grave que puede tener uno, o en los controles que se hacen postparto, a veces la paciente pasa a sala de recuperación o sala de puerperio y no lo toman en cuenta, ¿no? Y como uno va a ver, es un sangrado masivo, el útero se ha vuelto atónico y a veces hasta está muerta la paciente, ¿no? Se calcula que más o menos a nivel mundial existen un promedio de 536 muertes maternas al año, de los cuales más o menos el 25% corresponden a las hemorragias obstétricas, hemorragias posparto, ¿no? Estamos hablando más o menos del 25% de todo ese global de muerte materna. Es alto todavía nosotros sobre todo en estos países que están en vía de desarrollo, ¿no? Eh, para esto existen muchos factores de riesgo, ¿no? Eso tenemos que conocer para estar prevenidos frente a un cuadro hemorrágico, ¿no? Adelantarnos, probablemente evitar que aparezca esto, ¿no? Por ejemplo, los factores de riesgo tenemos el trabajo de parto prolongado, el periodo expulsivo prolongado, ¿no? A veces el expulsivo se prolonga más allá de media hora, ¿no?
y siguen las contracciones constantemente, ¿no? Y provocando eso la ruptura, inclusive hasta del útero, ¿no? O el útero se cansa, entre comillas, tanto que se relaja las fibras musculares, ¿no? El parto precipitado, que no le da tiempo al útero mismo de hacer todas esas contracciones de lactina y miocina, no hay una relajación adecuada, ¿no? La sobredistensión uterina. ¿Cuándo se distiende un útero? Cuando tiene, por ejemplo, un feto macrosómico, un feto que pasa más de 4 kilos, los embarazos gemelares, ¿no? 2 o 3 fetos que se encuentran ahí, imagínense ustedes, si ese útero está preparado para tener solamente un feto, ahora imagínense, pongan ustedes los tres productos ahí, o sea, es una sobredistensión del mismo. Las fibras musculares están totalmente adelgazadas, están muy estiradas, que van a provocar eso de repente en un momento una ruptura o una flacidez del mismo, ¿no? Los polidramnios, esta patología del tubo neural que producen, por ejemplo, la anencefalia, la hidrocefalia, estos que se producen gran cantidad de líquido cefalorraquídeo, esos polidramnios sobredistienden también el útero, ¿no? La corioneonitis, los cuadros infecciosos que va a imposibilitar la relajación, la contracción del útero. Las cirugías previas, como por ejemplo una paciente que haya sido sometida a cesáreas repetitivas o aquella que tenga antecedentes de miomectomías. La miomectomía es una cirugía que se realiza para sacar todos los miomas que puede haber o estar presentes en ese útero. Por lo tanto, va a quedar varias cicatrices ahí, no es un útero, entre comillas, parchado. Entonces, eso rompe las fibras musculares lisas y cuando hay un embarazo, eso se sobredistiende y hay la posibilidad de que esa cicatriz se vuelva a abrir en el lugar donde se ha ocurrido la reparación del útero, ¿no? De igual manera, la cesárea, ¿no? Si las cesáreas no están bien afrontadas plano por plano, o se corrige una histerografia cuando realiza el médico, no afronta bien los planos, entonces hay mayor riesgo que esto se pueda romper este útero, ¿no? La obesidad también es otro factor predisponente, la obesidad, la miomatosis, uteromiomatosis con gestación, hace de que las contracciones no sean bien definidas, no haya lo que ustedes ya conocen como la triple gradient descendente, que es la contracción, la dirección que hace la sumatoria de vectores que hace un útero para contraerse y expulsar su contenido, ¿no? Y existen estos miomas que distorsionan todas esas fuerzas que existen en el útero. Los cuadros anémicos, la desnutrición, también van a conllevar a este cuadro inclusive a una atonía. Los antecedentes hemorrágicos en partos anteriores, el uso del force, que es un trauma, ¿no? El force son 2 paletas mecánicas que se colocan en la cabeza del producto para provocar el expulsivo, ¿no? Entonces, de esa manera traccionamos con estos forces, con esas paletas, para rotar primeramente en el canal vaginal y lograr el expulsivo. Pero cuando no se tiene experiencia, pues se puede agarrar el cuello del útero, ¿no? Se puede agarrar el cuello del útero y desgarrar ese cuello, ¿no? Y la episiotomía, que es otro, no son causas no uterinas. Bien, entonces definiendo esto ya prácticamente lo que hemos conversado. El sangrado vaginal normalmente es hasta 500 centímetros cúbicos, ¿no? Es el desprendimiento que hace la placenta, la contracción que hace el útero para expulsar lo que tiene el coágulo que va quedando ahí. Es un promedio más o menos de 500 centímetros cúbicos, ¿no? Siempre hay que valorar antes y después con el hematocrito cómo va yendo, ¿no? Que no, casi no va a variar esto, porque la mujer en su desarrollo de la gestación, aproximadamente entre las 18 semanas de embarazo, lo que hace es que se incrementa el volumen plasmático, un 40% más o menos, y una masa eritrocitaria en un 15%. Entonces eso, entre comillas, produce lo que se llama la anemia fisiológica del embarazo, pero en cuestiones de volumen, ha incrementado su volumen de tal manera que cuando ocurre el parto, ese volumen sea compensado y pueda perder 500 centímetros sin variar las funciones vitales en la mujer, ¿no? De igual manera, eso ocurre en la cesárea que no pase de 1000 centímetros cúbicos, ¿no? Entonces, teóricamente la mujer se va preparando para un parto normal donde tiene que haber un sangrado, sin que haya cambios en sus funciones vitales en la mujer, ¿no? Pero aquella persona que no está gestando, 500 centímetros cúbicos es bastante, ¿no? Hasta en los varones se puedan caer inclusive con esto, ¿no? Entonces debemos conocer esos detalles ahí. Hay una hemorragia precoz y una hemorragia tardía. La hemorragia precoz ocurre dentro de las 2 primeras horas. Ese es el tiempo que debemos estar nosotros con una paciente controlándole
básicamente las funciones vitales: presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, el sangrado, la contracción del útero que tenga la mujer, el estado de conciencia, su diuresis. Tenemos que valorar en ese periodo. Como les vuelvo a repetir, el, la parte más crítica, o lo más temido, es que se haga una hipotonía, o sea, se suelte discretamente ese útero, o haga una atonía, donde prácticamente el útero es una bolsa que no se contrae y deja libre los vasos y la hemorragia se viene constantemente, y si no tomamos las medidas, perdemos a nuestros pacientes, ¿no? Y de igual manera, la forma tardía, ya aquella que es de mayor de 24 horas o de un día, hasta las 6 semanas, dice la teoría, ¿no? Pero estos son ya otras hemorragias de otra naturaleza, ¿no? Que puede haber quedado un resto en la cavidad del útero, que eso no sangra inmediatamente, puede que de repente se haya roto parte del cuello del útero o un desgarro vaginal, de repente, no sin estar alertado el paciente. Entonces, las hemorragias primarias ocurre generalmente esto por una atonía uterina. Generalmente ocurre dentro de las 24 horas, ¿no? Sucede igual que uno opera una cesárea, todo está yendo bien, se contrae bien su útero, termina la cirugía, pasa a la sala de recuperación con buenas funciones vitales, pero en ese transcurso de esas horas ese útero se puede soltar, decimos entre comillas, es decir, se puede relajar. Y al relajarse puede sangrar a la mujer, por eso es que es importante la vigilancia continua en estos pacientes postparto, ya sea vaginal o ya sea por vía cesárea. Este es un cuadro que tenemos que tenerlo presente. Al grupo que está conmigo le menciono siempre eso. Hay que ver primeramente el volumen que se pierde, cuantificar el porcentaje que se pierde, ver cómo están las funciones vitales, básicamente la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el llenado capilar, la diuresis y el estado de conciencia de la paciente. Ustedes valoran eso y van a dar qué tipo de hemorragia podemos tener, leve, moderado, severo, para estar alertados a esto. Y qué cosa debo darle, si amerita darle o no amerita darle, o darle con otros componentes, ¿no? Este es un cuadro muy semejante a lo que les estoy mencionando, ¿no? Entonces, no se olviden lo que les he mencionado en todas sus prácticas, por favor, en todas sus, bueno, sus guardias. No olviden el sangrado que tenga, el porcentaje que tenga, las funciones vitales, presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, el llenado capilar, la diuresis y el estado de conciencia. Con eso ustedes sí nos van a valorar más o menos cuánto de porcentaje puede estar teniendo esta paciente de pérdida de sanguínea, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, en la pérdida de volumen en porcentaje y mililitros en una paciente más o menos entre 50 y 70 kilos, ¿no? Cuando hay una pérdida de volumen que va a oscila más o menos hasta el 15% de 500.000 centímetros cúbicos, en el estado de conciencia el sensorio es normal, ¿cierto? La perfusión normal, el pulso se encuentra normal, ¿no? Fíjese que es una mujer que compensa. La presión arterial se encuentra, sobre todo la presión arterial sistólica mayor de 90, el grado de choque está compensado y la transfusión generalmente no requiere, ¿no? Entonces, ven ustedes de que la mujer gestante compensa, entre comillas, esa pérdida sanguínea que pueda tener. En cambio, cuando el sangrado ya es mucho mayor, que llega a 1.500 centímetros cúbicos, estamos hablando más o menos 25, 28% de su volumen total, la paciente, su estado del sensorio va a estar discretamente agitada. Hay una palidez, una frialdad, su pulso va a estar discretamente con taquicardia. Con taquicardia. La presión arterial sistólica va a caer un poco, estamos entre 80 y 90, y el grado de choque es leve. Y la transfusión va a depender cómo se encuentra la paciente, si continúa o no, y es la probabilidad que se pueda transfundir una unidad de sangre, ¿no? Pero cuando el sangrado sigue aumentando, estamos hablando ya prácticamente el tercio de su volumen total, un promedio más o menos de 2 litros, ya la paciente, su estado del sensorio está agitada, ¿no? Ya no está normal, ya se encuentra agitada, se moviliza, preocupada, el estado de perfunción, y hay una palidez, una frialdad, más sudoración, ¿no? Es una piel pálida, fría, sudorosa de su piel.
está taquicárdica y la presión arterial comienza a caer, ¿no? El estado de choque es moderado y acá sí requiere la transfusión, en este grado que está acá, ¿no? Entonces, ustedes saben muy bien que su presión arterial sistólica mide lo que es la fuerza contráctil del miometrio para expulsar la sangre. La presión arterial diastólica mide lo que es la resistencia vascular periférica, ¿no? En cambio, cuando el sangrado es mucho mayor ya a esto, ¿no? Entonces ya la paciente viene en estado letárgico, ¿no? Viene inconsciente, en algunos casos viene, ¿cómo se llama? En estado comatoso, ¿no? Y la piel es pálida, fría, sudorosa, el llenado capilar es mayor de 3 segundos, ¿no? La frecuencia cardíaca, su pulso es mayor de 120, o de repente ya tiende a ser una bradicardia, ¿no? Es un pulso bastante filante y débil, ¿no? Y la presión arterial definitivamente cae, esto está en menor de 70, menor de 60, prácticamente en shock esta mujer, ¿no? Y hay un shock severo y la transfusión tiene que ser masiva, doble vía con cloruro y sangre, ¿no? Esta tabla rige para todos los cuadros de sangrado que usted va a, no solamente la parte obstétrica, ¿no? En otro tipo de patologías ocurre también esto. De igual manera, este es un cuadro muy semejante que lo he jalado para que vean ustedes también en forma general cuando es un estable menor del 20% del porcentaje de pérdida sanguínea. ¿Y qué encontramos en esta paciente? Un promedio de aforética, frialdad, extremidades, ansiedad, aumento del llenado capilar, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando es estado moderado, ya, cuando tenemos ahí más o menos el 40% de la pérdida sanguínea, y a todo lo que se ha referido anteriormente, la paciente está taquicárdica, con taquimia, con hay una hipotensión postural y hay una oliguria. En cambio, en el severo, cuando ya es más problemático esto, ya el problema es mucho mayor, es más del 40%, estamos hablando más de 2,5 litros que se pueda perder en esta paciente. Todo lo que ustedes han visto anteriormente, hay un cuadro hipotensivo, ya, hipotensión. Hay agitación, confusión, caos, coma en estos pacientes, una inestabilidad hemodinámica, ¿no? En este caso hay que inmediatamente recurrir al tratamiento con estos pacientes. Para esto se crea también lo que es el índice de shock, ¿no? O el índice de pacientes con trauma en shock, con shock hipovolémico. Siempre esto debemos de ver nosotros qué cosa es el índice de shock, ¿no? El índice de shock es la relación que existe entre la frecuencia cardíaca y la presión arterial tipo sistólica, que es lo que más nos interesa en estos tipos de pacientes que podemos tener, ¿no? Por ejemplo, el de 0,5 a 0,6 es un rango normal. Es decir, por ejemplo, usted tiene una paciente, por decirle, no, pesa 60 y su presión arterial sistólica es 110, ¿no? Ahí estamos más o menos con 0,6, más o menos así, es el índice normal. Pero cuando una paciente aumenta su frecuencia cardíaca, baja la presión arterial, definitivamente el cociente de esto va a tender a aumentar. Y de ahí sacamos ese cociente y decimos, si es 0,8, más o menos calculamos que se pierde aproximadamente un 10 a 20% de su volumen total, ¿no? Entonces estamos en un shock grado 1. Si este cociente sigue elevándose, entonces estamos en 1, que se pierde hasta el 30% de su volumen total y shock tipo 2. Cuando esto sigue aumentando 1,1, esa relación que existe entre frecuencia cardíaca y tensión arterial sistólica, ya estamos hablando, mire, de un 40% de su volumen, ¿no? Y estamos en un shock tipo 3. Y definitivamente cuando esta cosa ya es masiva, esta relación, estamos con 1,5 hasta 2, cuando ya prácticamente es casi nulo estos pacientes, ¿no? Prácticamente ya está hasta inclusive convulsionando. Esto es importante porque siempre debemos manejar nosotros esto, aparte de los signos que les he enseñado, esos signos vitales, que es importante valorar la función de una paciente, la pérdida del volumen sanguíneo, tenemos que sacar nuestro índice de shock, que nos ayuda bastante. De repente para otro, pues no, que esto ya no, pero para nosotros sigue sirviendo como alumnos, tiene que servir esto para sacarnos en nuestra emergencia. Índice de shock tanto, entonces estamos con esa probabilidad, ya esto es un shock tipo 1, tipo 2, tipo 3, que podemos manejarlo de una u otra manera, ¿no? Entrando a esto, lo que son las hemorragias postparto, ustedes van a encontrar esto en todos los libros, van a encontrar la famosa 4T, que ya les habrá dicho de repente a alguno de ustedes, ¿no? Esta 4T, no olvidarse, ¿no? Esto es como un resumen de todo lo que, lo que puede ocurrir con nuestros pacientes en la hemorragia postparto. La primera T es de tono, por ejemplo.
más va relacionado con el tono, el tono, la fuerza contráctil que hace ese útero para mantenerse estable, ¿no? Ese tono se puede perder, se relaja el útero, ¿no? O puede estar demasiado aumentado y se produce una contracción tetánica. Entonces el tono, si esto se suelta, si esto disminuye, entonces entramos en una atonía, significa que no hay tono, ¿cierto? No hay esa contractura normal que puede tener, ese útero está flácido, totalmente flácido, una bolsa, permite que el sangrado fluya constantemente, es decir, no existe esa relación de actina-miosina que contrae a los vasos sanguíneos del miometrio y de esa manera no sangra, pero cuando esto está relajado, en atonía comienza el sangrado, ¿no? Entonces decimos el útero puede estar en hipotonía o atonía uterina. La segunda T se refiere a lo que es tejido. ¿Tejido de qué? Tejido puede ser acá el tejido de retención placentaria, puede ser un tejido de retención de restos en la zona, o puede ser un acretismo, doctores, ¿no? O sea, es un tejido que se ha quedado adentro. Ya no hablamos de tono. De tono vamos a hablar a la relajación del útero. En cambio, cuando nos referimos a tejido, es porque algo se quedó, un tejido se queda dentro de la cavidad uterina. Como le digo, retención placentaria, retención de restos placentarios, o puede ser un acretismo placentario que está pegado adentro y no sale, ¿no? El otro es la T de trauma, o sea, los golpes, las laceraciones, el parto precipitado, los traumas externos que pueda haber, ¿no? Todo lo que pueda condicionar una lesión en el útero es considerado como el trauma. Y más alejados son los problemas de la alteración de la coagulación que tienen relacionado con la trombina. Entonces ustedes se acuerdan que esto está englobando todo, por ejemplo, el tono, el tejido, el trauma y la trombina. Vamos un poco a hablar de cada uno de ellos, más o menos, para podernos orientar con esto, ¿no? Por ejemplo, en esta lámina, que es bastante didáctica, cuando nos referimos al tono, decimos entonces la atonía uterina, ¿correcto? Hemos dicho ahí que este útero se suelta, este útero no se contrae, por lo tanto hay un sangrado constante. ¿En qué casos, por ejemplo? Cuando hay una sobredistensión uterina, que ya lo mencioné, en gestaciones múltiples, 2 o 3 fetos, en fetos con polidramnios, en fetos con macrosomía, o esos fetos de hijos de madre diabética que son grandes, ¿no? Se sobredistiende el útero y puede perder la elasticidad del mismo, ¿no? En los casos infecciosos, ¿no? Por ejemplo, las RPM prolongadas, ese cuadro infeccioso va a provocar una corianonitis, y la corianonitis es un cuadro infeccioso que no permite la contracción del útero, entonces se relaja. En el agotamiento muscular o el agotamiento materno, ¿qué cosa es? Por ejemplo, en el parto prolongado, parto precipitado y en la multípara. ¿Qué es esto? Si estamos en sala de partos y estamos frente a esa curva de Friedman que se les ha enseñado a ustedes, que hay un promedio de dilatación de uno a otro, hay un tiempo de hora, hora y media, y siguen las contracciones con buena dinámica, 3 en 10, 2 cruces, 40 segundos, significa que todo está yendo bien. Pero ¿qué pasa si la mujer detiene su dilatación en 5 y a las 3 horas sigue estando en 5, pero sigue con buenas contracciones, ¿cierto? Entonces, esa mujer se sale de esa curva de alerta del partograma, entonces va a entrar en un agotamiento porque no progresa el parto. Hay buena dinámica, pero no existe buena dilatación. Entonces, esta mujer se dilata, perdón, se cansa, esta mujer se agota. Entonces, por un parto prolongado o precipitado al revés, también ocurre esto. Entonces, o las grandes multíparas que están hechos hilachas, esas fibras musculares lisas, se tienden a relajarse, se agotan más fácil que una mujer que tenga 1 o 2 hijos, ¿no? Por agotamiento muscular ocurre esto, ¿no? Entonces, ven ustedes que las causas de atonía son varias en esto. Entonces, cuando hablemos de la primera T, del tono, nos vamos a referir a lo que es atonía y todo lo que le estoy mencionando en este momento, ¿no? El otro, dijimos qué cosa era, de tejido, ¿cierto? El tejido es la retención del tejido mismo, retención de parte de los anexos que se quedan ahí. Entonces tenemos ahí qué cosa. Si hablamos de placenta, vamos a hablar qué cosa, que existe placentas retenidas, restos placentarios, un acretismo placentario,
por alguna cirugía previa que haya tenido, ya sea por miomectomía o ya sea por cesárea, que esa placenta se adhiere, se pega, permítame ese término, que se pega, se adhiere como una ventosa a la cavidad uterina, ¿no? Son restos que quedan, son tejido que queda, ¿no? Y se le pone los coágulos, también, pues, también quedan los coágulos a veces, pero eso no trae el cuadro de hemorragia, no se expulsa nada más. La tercera T, lo que hemos dicho, que es el trauma, las lesiones, las laceraciones que puede haber. Ahí tenemos qué cosa, por ejemplo, los desgarros del canal de parto. Cuando ocurre, cuando le mencioné, un parto instrumentado, como por ejemplo el force, o si no, el vacuum. El vacuum es como una ventosa, es como un chupón que se adhiere a la calota del feto, dilatado evidentemente en 10 centímetros, se adhiere a la calota en la zona donde no está la fontanela, ya sea en la región parietal del producto, se adhiere como una ventosa y por presión negativa vamos traccionando hacia abajo y hacia afuera, entre comillas, jalándole ese producto ayudados con la contracción. Pero si uno no tiene experiencia, puede agarrar con esa ventosa, puede agarrar parte de la mucosa vaginal o parte del cuello, lo va a desgarrar. Y está considerado eso como un trauma de lesión del canal de parto, ¿no? Por eso que estos materiales, el vacuum, el force, tiene que hacerlo una persona con experiencia y saberlo colocar como está. Si no, vamos a provocar desgarro del canal de parto, ¿no? También en esto tenemos la ruptura, la discencia uterina. ¿En qué caso se rompe un útero? ¿En qué caso se hace una discencia, no? Por ejemplo, lo más común y lo más frecuente acá es que una paciente con cesáreas anteriores, una o dos cesáreas, o con antecedentes miomectomía, en la cesárea, si no está bien afrontada, ese segmento se va a abrir, se hace una dehiscencia, se abre o se rompe toda la sutura, la histerografia anterior, o en las miomectomías, cuando se corta el útero, saca los miomas, entonces uno coloca sus puntos adecuados y eso es una cicatriz que queda ahí. Ya no es tejido muscular liso que se va a rellenar, ya es un tejido conectivo que se rellena. Y por lo tanto, cuando crece ese útero, ¿no? Y va a empezar unas contracciones de una gestación terminal, esa sutura donde estuvo el mioma se puede abrir, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo presente, por eso se produce rotura uterina, ¿no? Como dice ahí, cirugías previas uterinas, miomectomía, cesárea, el parto instrumentado que puede ocasionar esto, las distocias, la hiperdinamia, doctores, ¿no? Una hiperdinamia con hipersistolia, por ejemplo, ustedes han aprendido que las contracciones del útero en un trabajo de parto ocurre de 3 a 5 contracciones en 10 minutos, con 2 cruces de intensidad y con un tiempo prudencial de más o menos 35 o 45 segundos. Eso es lo que dura con las contracciones por medio de 10 minutos. Pero cuando existe una hiperdinamia, ¿qué significa? Que existen como 6, 8 contracciones en 10 minutos con una hipersistolia, o sea, si es 2 cruces, y en este caso va a ser 3 cruces. Eso puede condicionar que ese útero se pueda romper por la contracción y la fuerza que existe sobre esa musculatura lisa, ¿no? Y eso sería un trauma en el trabajo de parto. Las versiones cefálicas externas, doctores, les mencioné a mi grupo en la mañana que está totalmente contraindicado lo que son las versiones externas, ¿no? Es decir, si un feto está en podálico o está en transverso, a veces una persona que no tiene experiencia y una persona que no es médico le dice, yo lo puedo voltear y lo voltea, efectivamente puede lograr voltear, pero eso puede provocar un DPP en una paciente o puede provocar un desgarro, puede provocar hasta ruptura también en el útero cuando el feto está en distocia de presentación. Esa lesión de canal de parto también tenemos que ver lo que son la inversión uterina. Ustedes han visto como una bolsa, es como si esa bolsa lo volteara, lo pongo al revés y lo jalo hacia afuera, ¿no? Es la inversión uterina. ¿En qué caso ocurre eso? Cuando uno no tiene experiencia en sacar la placenta, jala la placenta antes que se pueda separar, jala o es una placenta acreta y lo jala y lo tracciona y se invierte el útero ahí, ¿no? El otro son ya lo que es el última T, que es los factores de la trombina, que son los factores de la coagulación, que pueden ser adquiridas, ¿no? Como por ejemplo la preeclampsia, ¿no? El síndrome de Gel, el trastorno de coagulación, la embolia líquido-amniótico, la sepsis, ¿no? Los brutos placentarios, ¿no? Y esos son los que se ve cuando son adquiridas, ¿no? Y o el otro grupo, cuando son innatas, cuando nacen con una patología en la enfermedad de von Willebrand, ¿no? O una trombofilia, o una patología ya que
de nacimiento que puede tener una paciente, ¿no? Entonces, veamos el primero, que es la atonía. Mencionamos que atonía está relacionado con lo que es el tono. Atonía, el prefijo a significa falta o sin, ¿no? O ausencia. Entonces, atonía, que o sea, no hay buen tono, ¿no? Entonces, en otra palabra, es un útero que está relajado completamente, es un útero que es un papel, ¿no? Que no contrae esto, ¿no? Es la primera causa de hemorragia, más o menos en el 80-90% de todas las hemorragias que tenemos postparto, ¿no? Es definido como la ausencia de la contracción del útero. El útero no se contrae, el útero está flácido, ¿no? Posterior al alumbramiento, posterior a la salida de la placenta. Este útero es una bolsa, no se contrae, no se coloca duro, pétreo, como debe ser una buena contracción, ¿no? Es totalmente flácido. Y se presenta con bastante frecuencia en lo que son los embarazos gemelar, polidramio y macroscopía fetal. Esto le pongo porque cuando ustedes atiendan un parto gemelar, un polidramio, un macroscópico, siempre hay que estar alerta, doctores. Siempre hay que estar alerta si ustedes hacen ginecología y van a operar a sus pacientes cuando tengan, operan un polidramio, por ejemplo, hay que sacar ese líquido amniótico transcesárea en forma gradual, no en forma brusca, muchas veces, ¿no? De igual manera, en el embarazo gemelar hay que estar preparado que este útero se pueda relajar, o en esos fetos grandes que pesan 4,5 kilos, 5 kilos que pesa, ese útero está totalmente cansado, vamos a decir, está agotado, y cuando sale ese producto, ese útero no tiene esa fuerza contráctil, ¿no? Eso es importante con esto. O en el trabajo de parto prolongado, como decía, hay un agotamiento, ¿no? Sigue las contracciones y no dilata, ¿no? Hasta que el médico vaya y corrija esa hipotonía, ¿no? Entonces, es trabajo de parto prolongado. Igual también sucede con el expulsivo prolongado, ¿no? Siempre hay que pensar que ese útero se me va a soltar. Y si a eso le vamos a agregar que está anémica, si eso vamos a agregar que es multípara, si es una mujer añosa, o tiene una patología agregada como el cuadro de preeclampsia o ha sufrido un acorio, con mayor razón tienen que tener ustedes bajo la manga una ampolla de oxitocina ahí para prevenir cualquier caso de atonía con estos factores de riesgo que se presentan en estos pacientes, ¿no? Algunas en hospitalización han recibido tratamiento para la preeclampsia, para prevenir las convulsiones con sulfato de magnesio, y el sulfato de magnesio relaja la musculatura lisa, doctores. Cuando ustedes operen y sacan el producto y ya ha estado con sulfato de magnesio este paciente, por más que le pongan oxitocina, se relaja ese útero, ¿no? Entonces eso hay que tener presente. El manejo, ¿cómo debemos estar alerta con estos pacientes, ¿no? Primeramente, hay que usar los oxitóxicos, ¿no? Los uterotónicos, ¿no? Como la oxitocina, la ergometrina. La ergometrina no se debe usar en cuadros de preeclampsia ni cuadros hipertensivos, ¿no? Hay que tener en mano el misoprostol. Por ejemplo, si ustedes tienen una paciente con hemorragia postparto vaginal, se supone que esta paciente está con la vía abierta en un hospital de tercer nivel. Entonces, si ustedes ven que ese útero se está relajando o el sangrado está más de lo normal, tiene que colocar por vía endovenosa la oxitocina, ¿no? 20 unidades se coloca ahí y se va dando de acuerdo a dosis y respuesta como va teniendo. La ergometrina pueden aplicar ustedes una ampolla intramuscular, siempre y cuando esta paciente no fuera hipertensa, ¿no? Es un poquito con mayor, esto produce un poco mayor contractura en este útero, ¿no? O el uso del misoprostol. El uso del misoprostol puede usar ustedes 4 tabletas intrarrectal, o si no, 1 o 2 tabletas sublingual machacado, se coloca debajo de la lengua y eso produce una respuesta rápida, ¿no? Y se contrae el útero inmediatamente. Son alternativas que tenemos que tener en sala de parto nosotros, ¿no? Pero si tuviéramos en sala de operaciones y nuestro paciente está relajado, le decimos al anestesiólogo que nos apoye con oxitocina, no mejora, le hacemos, colocamos ergometrina intramuscular, no mejora con esto, se coloca misoprostol sublingual o intrarrectal, apoya a la enfermera. Aún así no se mejora con esto, sigue la relajación. Le digo esto porque es más fácil decir, entonces le hago la histerectomía. No, pero si yo tengo una paciente que tenga 16 años, primer hijo que haya tenido y ha salido mal, entonces no le podemos hacer quitar el derecho a fertilidad, ¿no? Entonces tenemos que usar todos los métodos, todos los armamentos que sabemos como médicos por vía transcesárea. No responde la oxitocina, la ergometrina, el misoprostol. Entonces tengo que colocar la oxitocina directamente a los cuernos.
¿no? 5 unidades en cada cuerno se coloca, ayuda bastante. Pero si en caso esto falla, le hacemos la técnica de Belinch. La técnica de Belinch es que es como hacer un lutro como un tamalito, así como esas tiras de un tamal, le, le apretamos, lo estrujamos, lo amarramos, si vale la palabra, para evitar el sangrado. Si aún así esto no funciona, entonces abrimos por el ligamento redondo, abrimos los espacios, el paracervical y vamos a ubicar la uterina. De uno y otro lado le hacemos el clampaje a la uterina, ligamos a la uterina. Si aún así sigue todavía con este problema, vamos a la arteria hipogástrica que está en la fosita ovárica. Tenemos que abrir eso y cerrar la hipogástrica, ¿no? Ya en caso extremo, ya vemos que esto no se corrige, lo cual va a ser un poco difícil. Ya la alternativa es la histerectomía, ¿no? Ojo que la histerectomía tiene que ser la última alternativa que podamos hacer. El médico tiene que estar alertado con esto. Entonces, por eso le pongo en la balanza. Estamos frente a una paciente joven que no tiene hijos y el hijo que salió de repente estuvo muerto o qué sé yo. Entonces no podemos nosotros hacer la histerectomía literalmente, ¿no? Porque si la hemorragia masiva hay que ir a esto, ¿no? Pero si yo tengo una paciente que ya tiene 3, 4 hijos, este hijo salió bien, y fue operado a tiempo por una preeclampsia severa, de repente, ¿no? Me hace una otonía. La alternativa tienen ustedes ahí de que puedan realizar tranquilamente su histerectomía. Siempre debemos preconizar acá una histerectomía subtotal. ¿Por qué, doctores? Porque la subtotal me va a mantener los ligamentos McEnroe y de esa manera no se me pueda prolaxar esa mujer más adelante, ¿no? Siempre tengo que cuidar esa es la parte de las distopias, ¿no? Por eso que en este tipo de cirugías, en este tipo de emergencias, deberíamos de hacer una histerectomía subtotal, conservando los ovarios en estos pacientes. Cuando hablemos de tejido, hemos hablado sobre la retención de restos. Hemos dicho que hay retención de restos, de la placenta, el acretismo, hay cotiledones aberrantes, hay parte del tejido que se ha quedado, ¿no? Membranas, de repente toda la membrana se quedó adentro, un cotiledón aberrante, o una placenta accesoria, o esas placentas previas que se adhieren bastante al segmento, ¿no? Entonces, es decir, ¿qué cosa? Se queda parte de tejido extraño en ese útero. Ya no estamos hablando de tonía, sino ya de tejido de lo que se queda dentro de la cavidad uterina, ¿no? En este grupo tenemos, el más representativo, tenemos al acretismo placentario. ¿Qué cosa es la placenta creta? La placenta creta es cuando se adhiere como una ventosa al endometrio, que ya no es endometrio, sino ya es decidua. Se pone tan fija el lugar, eso se llama placenta creta. Placenta increta es cuando perfora esto y se implanta sobre la musculatura, sobre el miometrio. Hipercreta es cuando perfora todo esto, rompe inclusive la capa externa, la capa adventicia de ese útero, ¿no? Entonces el forro lo rompe ese útero y porque la placenta es de hecho una placenta percreta, ¿no? Entonces dice, es la inserción anormal de una parte o toda la placenta con ausencia total o parcial de la decidua basal y anormalidad de la caduca verdadera, con penetración de las vellosidades coriales a las paredes uterinas. En conclusión, en otra palabra, es la adherencia anormal que hace la placenta en su lecho que tiene, ¿no? Entonces, ese es lo que es el tejido, lo que estábamos hablando en la segunda parte de lo que corresponde al tejido. Entonces, su incidencia en esto no es tampoco tan baja, es más o menos 1/1500, es un regularcito. Esto se ve en dónde, en quiénes, en mujeres que hayan tenido cesárea anterior, como les decía inicialmente, ¿no? En aquellas que tienen placenta previa. Cuando ustedes vean una placenta previa, siempre hay que sospechar de un acretismo, ¿no? Cuando ustedes vean esta placenta previa, pidan una flujometría en la zona, ¿no? Un Doppler piden en la zona para ver si esta placenta ha penetrado en el miometrio, ¿no? Y ya para ir pensando la alternativa que esta mujer tiene que operarse y la operación tiene que irse a la histerectomía, dependiendo del grado de acretismo que pueda tener, ¿no? Esto se ve en cesárea con placenta previa. Estos no es raro, doctores, pero hay que estar preparado, inclusive hasta perfora hasta la pared de la vejiga, que tenemos que entrar con otro tipo de cirujanos también, ¿no? Bien, acá más o menos es una imagen esquemática para hablar un poco del acretismo. El acretismo, como ustedes ven en esta lámina que está la primera que está hacia el lado izquierdo, una placenta normal que vean ustedes llega hasta el endometrio o la decidua sin comprometer el miometrio ni la serosa.
Y cuando es una placenta creta, ya esto compromete el miometrio, ya se adhiere al miometrio esta parte de la placenta, ¿no? Cuando es increta ya penetra mucho más, está más abajo, compromete más la parte de musculatura. ¿Y ustedes creen que van a sacar fácilmente esa placenta? Cuando ustedes vean una retención, no sale la placenta, sale el feto por vía vaginal y están esperando el alumbramiento y no sale, y usted cree que puede meter la mano y arrancar eso, y se les viene una hemorragia. Por eso que es importante saber acá, pedirle una flujometría en estos pacientes, ¿no? Y la última, que es la placenta pericreta, que ya perfora todo, pues, ¿no? Estos pacientes, el 2 y 3, definitivamente, de hecho, el diagnóstico va a la histerectomía. En cambio, el 1 podríamos tal vez sacar la placenta y por vía alta, una cesárea, tenemos que cauterizar o colocar puntos en el lecho frente. Pero si usted ve que es en capa y es ancho, mejor va a la histerectomía esa mujer, ¿no? Antes que se dé cuenta o se den cuenta mismo que ya el sangrado es mucho mayor y cuando quieran hacer la histerectomía, esa paciente prácticamente entra en shock. Si es que el anestesiólogo no está avisado de esto, ¿no? Te va un choque y cuando ya quedan después sacando ese útero, ya ese paciente ya está hecho un cadáver, ¿no? Entonces, y eso ha ocurrido, ¿no? Y ustedes pueden haber leído en los periódicos por ahí que ha ocurrido eso, ¿no? Le hacen la miomectomía en transcesárea y siguen sangrando, por eso yo preconizo que no se debe sacar un mioma intracesárea, doctores. Hay gente que lo hace, ¿eh? Hay gente que, pues, si yo lo puedo hacer, yo sí sé hacer, a mí me va bien, ¿no? Yo creo que siempre hay que pensar que ese paciente no hacer daño primeramente, ¿no? No nos apuran ni tampoco debemos ganar más supuestamente por sacar un mioma. Entonces el mioma no se debe de sacar transcesárea, porque esto está bien vascularizado. Colocan ustedes el punto y sangra, colocan y sigue sangrando, y se dan cuenta que ya sangró más de lo normal y decían hacer histerectomía, el paciente ya está muerto ahí. Bien. El otro, bueno, es parte de lo que ya les había mencionado, la retención placentaria, ¿no? Es cuando no se ha separado la placenta, no sale la placenta a través de todos los signos que ustedes han aprendido, el descenso de la placenta, la forma como desciende. Entonces, ven que no desciende esto pasado los 30 minutos, siempre debemos de sospechar que hay un acletismo. Pero si ha salido parte de la placenta, y ustedes cuando revisan no está completa porque le falta algo, se retuvo parte de la placenta, ¿no? Entonces hay que revisar. En este caso, la retención placentaria es cuando se queda toda la placenta dentro, ¿no? A pesar de que ustedes han hecho toda la maniobra de jalar discretamente, de colocarle la oxitocina, de hacer todas las maniobras que ustedes ya han aprendido por la parte superior, etcétera, etcétera, y ven que el sangrado es mayor, entonces inmediatamente hay que sospechar que esto sea un acletismo. Siempre hay que pensar eso, doctores, y no trastornar, no jalar, no romper, porque se pueden empeorar las cosas ahí. Y la retención de recto es parte de que se queda dentro, ¿no? Es el alumbramiento incompleto que se presenta después del parto y después de la cesárea. En la cesárea no debe de quedar, doctores. Eso le digo, le pongo en claro. En una transcesárea no tiene por qué quedar restos, no tiene por qué quedar membrana, porque uno lo tiene el útero expuesto, está abierto el útero y tiene que limpiar todo, todo. Pero sucede, a veces se queda membrana, ¿no? Entonces, retención de restos es porque ha quedado, o es un alumbramiento incompleto, ¿no? Esta es una de las complicaciones más frecuentes de lo que produce lo que es la infección, ¿no? A veces cuando viene con endometritis puerperal las pacientes, uno lo revisa o le toma una ecografía y nos damos con la sorpresa de que se ha quedado membranas adentro, ¿no? Y eso produce infección. Entonces puede producir sangrado con coágulo, puede producir fiebre, malestar general, dolor, ¿no? Y esto ya lo consideramos como una endometritis puerperal. Este endometritis puerperal, el tratamiento es primeramente colocar una vía, colocar ahí los antibióticos que corresponde, colocarle oxitocina para que se pueda contraer, y por vía vaginal tenemos que aperturar ese cervix, que no se cierre, para que pueda expulsar todo su contenido. Y va muy bien, ¿no? Y en algunos casos, depende, si ustedes ven membrana retenida, hagan un legrado uterino puerperal, que se hace con una pinza Fester, con una gasa, se raspa o se soba por la parte interna ese útero. La otra T que hablábamos sobre la T que correspondía, era el tono, ¿no? Lo primero, ¿no? Lo que hemos visto. Otro, la T de tejidos de retenidos, y esta T de trauma.
¿no? Su nombre mismo lo indica, ¿no? ¿Qué son el trauma? El trauma puede ser interno o puede ser externo. El trauma externo es cuando ocurre un accidente de tránsito, una caída, un golpe, esa caída brusca que puede ocurrir en el útero, ¿no? O cuando están en trabajo de parto, el médico a veces se desespera porque no sale la cabeza y están haciendo maniobras de Christeller. ¿Qué cosa es? Empujan por la parte superior del abdomen con el brazo, con el puño, con el codo, y hasta a veces he visto por ahí hasta con la rodilla, ¿no? Empujan a ese producto hacia abajo. Totalmente contraindicado, esas maniobras no se debe realizar, doctores, ¿no? Eso tenganlo presente, no realizar. Pues, si ustedes hacen, significa que no han controlado bien ese trabajo de parto, ¿no? Entonces, cuando son internas puede ser un desgarro de cervix, se desgarra el cuello, se rompe el cuello del útero porque no estuvo con dilatación completa, ¿no? A veces le hace empujar cuando está con 8 o 9 centímetros y con el riesgo que se pueda romper ese cuello, ¿no? Las laceraciones que puede ocurrir en el mismo cuello o en canal vaginal, que pasa desapercibida y se desgarra. Las episiotomías, si no se realiza bien la episiografía, es decir, la sutura de esa episiotomía, doctores, queda un vaso sangrante internamente y se forma un tremendo hematoma. No, este es un trauma, un tremendo hematoma en esa región de la episiotomía. O si no es hematoma, se dice que se va por retroperitoneos atrás. Y es un sangrado oculto, ¿no? Hay, como dice, hay un sangrado oculto, el sangrado se va atrás hasta la región del retroperitoneo. Otro trauma es la rotura uterina, ¿no? Por ejemplo, en la citrorragia corporal, segmentaria, transversa. Esto es importante porque cuando uno opera, cuando va a operar y va a cortar el útero, se hace la histerotomía, siempre se debe hacer en la zona del segmento. ¿Qué cosa es la zona del segmento? Es la zona del istmo, que fue antes, que es la unión del cuello con el cuerpo. Pero ahora se llama segmento porque se alarga, se elonga. Y cuando se opera y no hacen la histerotomía en el cemento, hacen más arriba del cemento, es una histerotomía corporal. Y eso cortan el músculo. Y al cortar el músculo, en un próximo embarazo o un próximo parto, se puede romper esa zona que está ahí. O hace una corporal, o sea, más arriba todavía, una corporal transversa, ¿no? Y esto va a quedar un riesgo latente para que se pueda romper el útero. Los partos instrumentados, que ya lo mencionaba, por el force o por el vacuum, ¿no? Una superestimulación uterina, por ejemplo, no progresa la dilatación, vemos que la dilatación se estanca en 3, 4 centímetros, producto que no existe una buena dinámica uterina. La dinámica uterina va a haber una en 10, una cruz y dura solamente 15 segundos. Y esta mujer ya está con 6, 7 dilatación. Es decir, ¿qué cosa? Se le fue las contracciones a esta mujer. Entonces hay que estimular, hay que acentuar ese trabajo de parto. Se coloca su vía con oxitocina, empezando con 2 o 4 mios, o sea, 1000 unidades de oxitocina, para poder impregnar y provocar de nuevo las contracciones en el útero. Pero a veces lo dejan, a veces se olvidan, le meten un chorro, se olvidan y el útero se vuelve tetánico, se contrae, es una hiperestimulación uterina y se puede romper ese útero, ¿no? La maniobra de Christeller que ya le mencioné, que no se debe realizar, les pongo ahí porque de todas maneras ustedes van a ver, ustedes que hay gente que lo hace todavía, ¿no? O se desesperan porque no sale la cabeza del producto, ¿no? Cuando yo le digo esto es porque no existe una buena evaluación, tanto en la parte dinámica como en la parte del feto, el ponderar el feto, las variedades de presentación, cómo rotó, no rotó, se deflexionó, no, entonces existe una mala evaluación, ¿no? La inversión uterina, ¿no? Es cuando se jala el cordón umbilical. Entonces, ¿qué hacen a veces el personal que atiende ahí ¿cómo se llama? El parto, ve el cordón, lo tracciona pensando que lo va a sacar rápido y puede haber un atletismo y lo invierte ese útero. Acá más o menos para que vean ustedes, el tratamiento es primeramente observar con paciencia, mirar, ¿no? Hay que administrar líquidos ahí para evitar la pérdida sanguínea. Inmediatamente hay que colocarle lo que ustedes ya saben, cloruro, o de repente colocarle sangre, ¿no? La reposición uterina consiste en la restitución manual del útero
y la administración de útero tónico. Cuando esa paciente tenga oxitocina, por ejemplo, arriba, y se haya invertido el útero, corten inmediatamente esa oxitocina. Y si no, relajen ese útero momentáneamente con una iosina, pues con un antipamódico lo relajan, y vean ustedes cómo se agarra ese útero en la parte, en la primera lámina que está hacia la mano izquierda, ¿no? Con una mano, y vamos, como especie de un gancho, lo vamos introduciendo hacia la cavidad hasta poner de frente al fondo y hacerlo como un puño y dejar ahí. En ese momento se le coloca los oxitóxicos para que se contraiga ese útero y ya no se pueda vertir el útero, ¿no? Esto es la última T. La última T que hablábamos, que era la T de trombina. Esa T de trombina es lo que son las alteraciones de coagulación. Cuando son congénitos, por ejemplo, son las enfermedades de Willebrand, la hemofilia tipo A, ¿no? Que van a sangrar continuamente estos pacientes, ¿no? Y la saquería, que ya se le mencionó, existe una patología agregada que nos puede traer un trastorno de coagulación. Dentro de ello, lo principal, tenemos la preeclampsia, el síndrome de Gel, el embolia linfomniótico, los cuadros sépticos, la SID, el abrupto placentario, que es la expulsión abrupta de esta placenta o el desprendimiento de la placenta. Todo eso nos trae trastorno de coagulación, ¿no? O aquellas mujeres que están tomando aspirina y no estamos advertidos, o aquellas que están anticoaguladas por un problema cardíaco, por un problema reumatológico o por otro tipo de patología y no estén advertidos el ginecólogo, entonces comienza a sangrar a la paciente, ¿no? ¿Cuándo son de causa no uterina? ¿No? De las causas no uterinas son prácticamente de lo que viene el canal vaginal hacia afuera, ¿no? Las episiotomías, por ejemplo, ¿no? Las episiotomías que pueden ser mediana lateral, puede ser derecha-izquierda o simplemente mediana, ¿no? Y las episiotomías solamente debe agarrar piel y mucosa nada más para la expulsión, para la salida del producto. Pero a veces las episiotomías son tan amplias que agarran piel, mucosa, músculo transverso superficial del periné, ¿no? Y se van hasta más abajo, ¿no? Y el sangrado es mucho mayor si no se agarra de esos vasos. Otros son las laceraciones cérvico-vaginales, se rompe el cuello del útero, ¿no? Otras las alteraciones de la coagulación, como las enfermedades de Willebrand, hipoclorinemia, la púrpura trombocitopénica idiopática, los tratamientos con anticoagulantes, etcétera, etcétera. Eso tenemos que conocer nosotros para cuando ocurra una hemorragia de causa no uterina, ¿no? Ya más alejado tenemos los cuadros diabéticos, las pacientes que sufren de LES, los cuadros hipertensivos, las mujeres anémicas, la malnutrición, el tabaquismo, la miotosis o el grado uterino previo, ¿no? Estos que van a provocar al final una flacidez, una buena contracción del, del, del útero. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico en esas 4T que les hemos mencionado, la T del tono, la T de tejido, la T de trauma, la T de trombina. Entonces, el diagnóstico básicamente es clínico, doctores, ¿no? Ya les mencioné esas tablas que le dije al inicio, conocer bien lo que son el porcentaje de sangrado, el volumen que se pierde, las funciones vitales, el llenado capilar, la diuresis, el estado de conciencia. Eso es la parte clínica que usted tiene que valorar, ¿no? Eso es importantísimo en nuestros pacientes para poder catalogar qué grado de sangrado, qué grado de hemorragia tiene esta paciente postparto, ¿no? Ayudado por los exámenes laboratorios comunes y corrientes que todos deben saber, hemoglobina, hemograma, su perfil de coagulación, su grupo sanguíneo, ¿no? Eso tenemos que conocer nosotros obligados. Las ecografías, la radiografía, la flujometría Doppler, cuando hay esas inserciones de placenta que están pegadas, adheridas, ese sacretismo, o una resonancia que se puede también pedir en estos pacientes, ¿no? Entonces, el diagnóstico, a margen de todo esto, es clínico, doctores, con lo que se ha mencionado en esa famosa 4T. No, no olvidarse. La primera T de tono era de la tonía, repito otra vez, sin cansarme. Otro es la T de tejido, que viene a ser la retención de los tejidos que hemos mencionado. El trauma de lesiones, que todas las lesiones, los golpes, las rupturas, los partos precipitados, etcétera, etcétera. La T de trombina, que viene a ser las alteraciones de la coagulación sanguínea, ¿no? Esto engloba casi todo. ¿Cuáles son las medidas profilácticas que debemos tener frente a un cuadro de una hemorragia? Primeramente, conocer los factores de riesgo que mencioné a ustedes.
ver en esa T dónde probablemente estamos fallando o dónde está el problema. Segundo, la hospitalización con estos pacientes. Debemos de hospitalizar o si que está ahí en estos servicios, no darle de alta, ¿no? El manejo en forma activa del alumbramiento, el acceso intravenoso en el trabajo de parto. Yo soy de la idea que siempre debe estar con una vía abierta, a pesar que hoy en día dice que un parto normal no debe de tener una vía, pero yo creo que por seguridad nosotros debemos tener, ¿cómo se llama?, una vía abierta y tener disposición de sangre, tener la sala de operaciones. Siempre en estos casos tenemos que estar previstos de todo esto. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Mantener siempre nuestra hemoglobina por encima de 7.5. Ese es nuestro objetivo, que no es lo ideal, pero debemos llegar a eso. Que las plaquetas sean por encima de 50.000, ¿cierto? Lo normal es por encima de 150.000. El fibrinógeno que sea por encima de 100. El tiempo de trombina es menor de 1.5 veces que el valor normal. Evitar la coagulación, ¿no? Pidiendo qué cosa es su perfil de coagulación. Ver cómo está su diuresis, que haya diuresis en estos pacientes, ¿no? Y las funciones vitales que estén estables en estos pacientes. El tratamiento en general, como yo les veo mencionando, abrir una doble vía. Si ven que según el grado de hemorragia que pueda tener, el estado de conciencia que puede tener la paciente, podemos pasar 1 litro en 20 minutos de cloruro, ¿no? O 2 litros en 2 horas, y mantener esto que la presión arterial sistólica esté por encima de 90. O hacemos un reto fluido, ¿no? El reto fluido se hace en 2 horas, 4 horas, 6 horas, y después el resto ya viene a ser de acuerdo al volumen que requiere esta paciente, ¿no? Nuestra gestante, ¿cierto? El volumen de agua que tiene que... No se debe pasar esto porque si no, un 40 centímetros cúbicos que tenemos por kilogramo de peso es lo que requiere una paciente, ¿no? Entonces no olvídase, de 30 a 50 centímetros cúbicos por kilogramo de peso debemos de pasar en 24 horas y no sobrepasar eso porque nos podemos ir al otro lado, ¿no? Un edema de pulmón, insuficiencia cardíaca, lo que pueda aparecer. Tener plaquetas, pasar crioprecipitado si fuera necesario, el oxígeno con cánula de alto flujo, siempre colocar una sonda vesical para medir la diuresis de forma horaria. De acuerdo a cómo va cada hora, ir midiendo cómo nos está yendo nuestra diuresis. Evitar la hipotermia, abrigar al paciente, colocar ahí de repente una estufa, no sé, algo, pero evitar esa hipotermia. Evitar la coagulación a través del perfil de coagulación, mantener su gasto cardíaco por encima de 30 mililitros por hora, las funciones vitales, como ya les mencioné, y de preferencia hacer un PVC, tener una presión venosa central para ir midiendo cómo estamos yendo su volumen intravascular, ¿no? Y siempre evitar la acidosis, ¿no? Evitar el pH. Ustedes saben muy bien que estos pacientes con problemas de transporte de oxígeno van a hacer una acidosis metabólica, un inicio, después van a compensar, ¿no? Entonces, evitar esa acidosis, evitar la hipocalcemia y por lo tanto la hiperpotasemia, ¿no? Esta es una tabla más o menos de los productos que usamos con mayor frecuencia, que la oxitocina, la erometina, la carbetocina, el misoprostol y el gluconato de calcio. Cada uno tiene una función determinada. Cada uno aparece y dice que uno es mejor que el otro, etcétera, etcétera. Pero nosotros en la práctica médica que siempre no vamos a dejar de usar la oxitocina, ¿no? Pueden usar las oxitocinas vienen en ampolla de 10 unidades, ¿no? Pueden usar 10 unidades, 20 unidades, hasta 40 unidades. Pueden usar en casos severos, pueden usar eso, ¿no? Y si ven que el sangrado es mayor y está ese útero en atonía, hay que ponerle un chorro de estos pacientes, ¿no? Entonces ya se puede dejar continuamente en forma gradual, como dice ahí, ¿no? De igual la ergometrina puede usarse de preferencia por vía intramuscular. Si es endovenoso, hay que colocarlo lento en 20 minutos, muy lento, y no indicar en pacientes que estén con problemas hipertensivos ni problemas de preeclampsia. La carbetocina apareció como algo selectivo, que lo único que es la panacea, pero también tiene sus complicaciones esto, ¿no? Pero está dentro, lo tenemos en el peritorio. El misoprostol, de igual manera, ¿no? Podemos colocarlo sublingual o podemos colocarlo intrarrectal, ¿no? De acuerdo con hay gente que utiliza dosis alta, ¿no? Yo veo que particularmente podemos usar 4 tabletas vía rectal, de 4 a 100 tabletas, ¿no? O usarlo tal vez vía oral, 2 tabletas, ¿no? Machacado, sublingual, y eso le va bien, contrae rápido, es una respuesta rápida, ¿no? El gluconato de calcio debe ser una monodosis, ¿no? Para provocar la contracción del útero, ¿no? El tratamiento etiológico va dirigido a lo que es prácticamente
lo que estamos teniendo, buscar la causa, buscar en esas cuatro, cuál es el problema. ¿Es un atletismo? ¿De repente es un trauma? ¿De repente es una atonía? ¿De repente es un trastorno de coagulación? Etcétera. Entonces hay que ir a buscar cuál es el problema para darle la solución. En relación placentaria, por ejemplo, de ser posible sacarlo en forma manual, de ser posible, pero siempre pensar que esto es un atletismo, ¿no? Y el atletismo, como le dije inicialmente, se va a la histerectomía. Si hay una inversión uterina, por ejemplo, ¿no? Y inmediatamente dejar de pasar los oxitóxicos en un momento, relajar ese otro y hacer como un puño y empujando el útero hacia el fondo, ¿no? Se puede usar algunos medicamentos que relajan el útero, como el sulfato de magnesio, el alotano, la satipamol con la tebutalina, también podemos usar la antrosterina, también está indicado acá. Bueno, eso sería todo, doctores. No sé si habría alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Aquí, ¿qué? Doctor. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, doctor, no tengo ni una pregunta. Bien. No hay pregunta, entonces nos quedamos ahí, jóvenes. ¿Ah? Bien. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.